Compartimos. Entonces estamos compartiendo pantalla. Se ve bien. Hágame así si se ve bien. Ya, ok. Es que para mí es importante eso para saber si se está viendo bien. Yo los tengo aquí en la pantalla al costado derecho. Entonces vamos a ir al estudio con el Ministerio de Bethesda como siempre. Y quien está a cargo de la promoción del ministerio aquí en la zona soy yo, y a cargo del pastor Ronald Víez. Entonces vamos al estudio número 22 del Evangelio de Marcos, según San Marcos, yo digo Marcos. Como, bueno, usted lo conoce eso, autor desconocido, pero se le atribuye a Marcos, narra de la vida de Jesús desde su bautismo hasta la resurrección. Es un evangelio cortito de 16 capítulos. El Evangelio de Marcos es sinóptico porque mantiene un paralelismo con el Evangelio de Lucas y Mateo, y supuestamente fue escrito en el año 60 a 70 después del Señor. Mire, no sabemos realmente exactamente las fechas, pero si este Evangelio se escribió alrededor de 30 o 40 años después de los hechos acontecidos. Y eso es algo súper impresionante, súper importante. Porque imagínense la memoria de las personas para poder retener los hechos que ocurrieron hace 30 años atrás. Si usted me pregunta a mí por cosas que ocurrieron hace 30 años, no. Pero ahí está la obra del Espíritu Santo, obrando para que estas personas pudieran reconstruir todo. Vamos entonces. Vamos a leer Marcos 6 del 7 al 13. Dice, y después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaba que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera de muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esa es la lectura de lo que vamos a ver hoy día. Entonces, este pasaje sería el anticipo a la gran comisión, donde Jesucristo ordena y establece que todo creyente, establece en todo creyente el ministerio de la predicación del Evangelio de la buena nueva salvación, con poder y autoridad. Y el hacer discípulos de Jesucristo, enseñándole a cumplir todas las ordenanzas o mandatos que estableció Jesucristo. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar, esto es como un anticipo de la gran comisión, ¿verdad? Jesucristo ordena establecer que todo creyente predique, enseñe, y haga discípulos. En la gran comisión está recontra distorsionada, porque dentro de las cosas que Cristo nos pidió a nosotros a ser discípulos, no nos pidió a ser cristianos o convertidos o personas que hiciesen una profesión de fe. Él nos pidió a nosotros que viéramos a personas que se entregasen a Jesús y empezaran a seguir las enseñanzas de Jesús. Entonces este pasaje sería como un anticipo a esa situación donde Jesús después, en el capítulo 6, establece la gran comisión de este evangelio, ¿verdad? Y en Mateo está en el 28. Voy a hacer una definición para que podamos entender, porque dice, si usted se recuerda, bueno, usted supone que sabe algunas palabras, estas las conoce, pero dice ahí, y les mandó en el versículo 8 que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Bueno, ¿qué es lo que es un bordón?
Usted sabe lo que es una alforja, como una pequeña mochilita, bueno, no mochila, pero es un bolsito, es un bolso que las personas tienen para transportar su cosa, un morralcito así, es una alforja, ¿verdad? Pero el bordón, según la definición que tiene el diccionario de la Real Academia Española, dice el bordón o palo más alto que la estatura de un hombre, con una punta de hierro, y en el medio de la cabeza unos botones que lo adornan. Eso es la definición de la RAE. Ahora, el bastón largo que usaban los peregrinos para apoyarse, eso es un bastón largo, eso era que usaban los peregrinos para apoyarse en el camino. Jacob, antes de morir, adoró a Dios sosteniéndose con su bordón. Si usted lee Hebreo 11:21, que no lo voy a hacer, dice ahí específicamente en Hebreo 11:21 que Jacob, antes de morir, adoró a Dios y se apoyó en el bordón, lo dice literalmente, que se apoyó en el bordón y adoró a Dios. Eso está en Hebreo 11:21. Sigo adelante. Entonces Marcos 6:7 dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos y le dio autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Y aquí es necesario que empecemos a jugar con el paralelismo de los pasajes, súper importante, porque esta descripción, tanto la descripción de Lucas como la descripción de Marcos de esta situación es bien limitada, bien pobre, pero la descripción de Mateo es muy amplia, es mucho más amplia. Por eso vamos a estar trabajando con las dos, para que podamos entender cosas que nos sirvan a nuestra vida. El pasaje señala que Jesucristo reunió a sus discípulos y los envió en pareja en una comisión especial. En pareja. Eran 12, 6 parejas. La Escritura no señala en ninguno de sus paralelos, tanto ni en Mateo y Lucas, cómo fueron compuestas estas parejas. Súper importante eso. Bueno, las puso por afinidad, por amistad, por parentesco, no dice. Tampoco dice que nadie reclamó e hizo peticiones especiales. Oye, a mí déjame sentado con este. Como alguna vez ocurre en la iglesia. Cuando yo, más de alguna vez, cuando yo tenía que estar a cargo de una actividad, nos faltaba la persona que se acercaba y me decía, pastor, ¿usted me puede poner en este grupo? O pastor, ¿usted me puede poner cerca de esta persona sentada ahí? Oh, pastor, no me ponga con esa persona, porque no, yo no me llevo bien con ella. Yo más de alguna vez tuve que escuchar esas cosas, ni uno accedía, pero aquí no dice cómo se compuso el grupo. Eran 12 personas con caracteres distintos, y que también la Biblia dice que más de alguna vez discutieron y se pelearon. Sobre todo cuando algunos de ellos hicieron, o la mamá de uno de ellos hizo una petición especial de sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, y se armó la discusión más o menos grande. Jesús no avalaba la institución que es tan noble supuestamente en Chile, ¿verdad? La noble institución del pituto que tenemos nosotros. ¿Verdad? Andamos buscando contactos para obtener cosas. Bueno, ahí no corría esa, y no se usaba. Entonces se hicieron pareja, la Biblia nos dice quién fue con quién. Ojo, porque el relato de Mateo sitúa este hecho inmediatamente después de elegir a los 12 apóstoles. Y cuando eligen a los 12 apóstoles en este relato, estamos hablando de un relato paralelo que hay, entonces dicen los nombres de los 12 apóstoles. Ahora, estos 12 hombres, los cuales convivieron con él todos los días, o sea, estas personas vivían con Jesús, se tenían que dormir, se acostaban ahí en distintos lugares alrededor de Jesús. Algunas veces dormían al aire libre, algunas veces conseguían alojamiento en las casas. No creo que las casas tuvieran grandes piezas ni nada, tenían que estar medio achorronaditos ahí, y comían juntos. Estaban pasando, esas 12 personas fueron tomadas por Jesús para que fueran testigos del Señor. Entonces, dice, los cuales convivirían con él todos los días, siendo testigos directos de cada palabra y cada acción de Jesucristo.
Jesucristo también tenía otros discípulos que participaban con él en tiempos parciales. O sea, no significa que los 12 apóstoles eran los únicos discípulos que tenía Jesús. Él tomó a 12 porque no podía estar viviendo y compartiendo y haciendo testigos a 100, 200, 300 personas. Tuvo 12 testigos que eran testigos presenciales de cada minuto, cada acción, cada momento que vivió Jesucristo. Eran testigos presenciales. Eran las únicas personas que estaban ahí todo el día y escuchaban. Y son las personas a las cuales se le encargó repetir las palabras de Jesús. El Espíritu Santo les recordó las circunstancias que vieron con Jesús. Entonces, saquémonos esa idea tan humana, tan de nosotros los seres humanos, cuando decimos que existe gente privilegiada. En el mundo de ser discípulo de Cristo, en el mundo del Señor no existen privilegiados, existen propósitos. Y Dios elige a las personas para ciertos propósitos. Y cada uno de los creyentes tiene un propósito. Un propósito. Hay personas que miran en menos el propósito de Dios para su vida y envidian los ministerios de otras personas. Eso no tiene ni un sentido, ninguno, ninguno. Porque cada persona cumple un lugar importante. Él dice que Pablo, haciendo una exposición súper interesante de este hecho, dice que los miembros son muchos y cada uno tiene una función que es importante. Incluso dice, los miembros que aparecen más poco decorosos, los vestimos con más decoro. Y que cada uno es importante en la función que cumple. Y muchas veces la gente dice, bueno, lo que yo hago no es mucho lo que aporta, es lo que usted cree, no es lo que cree el Señor. Las cosas no las podemos mirar desde el punto de vista. Mire, hermano, usted sabe que los automóviles se componen de muchísimas y cientos de piezas. Yo he tenido en mi vida varios automóviles y algunas veces he tenido fallas que han dejado que el vehículo esté detenido y cuando me muestran qué provocó la falla, aún es una piececita insignificante, chiquita, que aparentemente no era una gran pieza, pero el automóvil no funcionó porque esa piececita tan insignificante, tan chiquita, está mala. O algunas veces esa piececita insignificante y chiquita no, no detiene el automóvil, pero se empieza a dañar porque esa pieza no está funcionando bien. Y después el desastre es más grande. Entonces, es lo mismo, esta comparación que estoy haciendo, es que cada persona tiene un lugar en el propósito de Dios. Y usted debe sentirse honrado y feliz y no envidiar. Entonces, estos 12 que fueron apartados, que vivían con Jesús, que estaban con Jesucristo, que andaban con el Señor, para todos los días, fueron elegidos con el propósito que ellos fueran testigos del diario vivir del Señor, pero no eran personas especiales. Recuérdense que el día del Pentecostés no habían 12, habían 120. Y que los testigos de la resurrección de Jesús después de que Jesús resucitó eran más de 500. O sea, es que había muchos discípulos, pero no todos los discípulos podían estar con Jesús todo el día y vivir con él, sino que Jesús tomó a 12, porque son las capacidades y las limitaciones de un ser humano. Entonces, y nunca hay que olvidar que la negación de la humanidad de Jesús la hace el anticristo. Él niega que vino en carne y sangre. Entonces, gente, cuando usted escuche esas cosas, no, pero es que Jesús era un hombre especial, no. Él se hizo carne para vivir entre nosotros y poder sernos ejemplo de qué es lo que es vivir como un ser humano. Él venció la tentación, él venció para darnos esperanza a nosotros, que nosotros también somos carne y vivimos en eso. Jesús era verbo y se hizo carne. Nosotros somos carne y tenemos que hacernos verbo. O sea, Jesús era palabra y se hizo carne. Y nosotros somos carne y tenemos que convertirnos en la palabra de Dios. Vamos un poquito más adelante. Entonces,
Entonces juntó y los pescó y los mandó a dos. Una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿por qué los envió de dos a dos o de dos en dos? La respuesta a esta pregunta la encontramos en Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y también, si dos duermen juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. O sea, está planteando diferentes situaciones. Está planteando de que frente a una situación de bien particular, dice, es mejor tener a dos personas apoyándose que a uno, porque si en algún momento algo le llega a pasar a uno, el otro lo puede sostener. Y eso es de suma importancia, eso es de suma necesidad. Por eso también esas cosas se tomaron, esa sabiduría de la Biblia se tomó en el mundo secular. De hecho, nosotros generalmente antes hablábamos de pareja de carabineros, hablábamos en los campos de la medicina, generalmente los turnos se hacían de a dos. En distintas áreas se tomó como mínimo dos personas para suplirse mutuamente. Ahora, ese es el propósito de apoyarse, de estar juntos. Hay gente, dice, y aquí hay una advertencia, dice, cuando uno cayere, o sea, habla del punto de vista laboral, es verdad eso, porque más de alguna vez he tenido que enfrentar trabajos solos que lo podría haber hecho en menor tiempo si hubiese tenido una persona que me ayudara o compartir un trabajo. También es cuando una persona cae, po. Cuando una persona por alguna razón sufre un accidente o alguna cosa o le afecta algo en su vida, el que está al lado, como decimos en chileno, lo apaña, o sea, lo trata de ayudar. Entonces, esa idea de dos ya la tiene la Biblia establecida en el Antiguo Testamento. Jesús toma esto y decide respetarlo, su propia palabra, y dice, lo voy a enviar de dos en dos para que se apoyen mutuamente. Y esa es la razón de por qué el Señor los manda de dos en dos. Y eso, perdón, y eso también tenemos que aprender. Hermano, nosotros somos, sobre todo los que cuando las personas vivimos o hemos tenido una mala experiencia, tendemos la tendencia a aislarnos y justificamos el aislamiento. Pero nosotros no podemos justificar lo que Dios no justifica. Ninguna mala experiencia, escuche esto, ninguna mala experiencia invalida la palabra y la sabiduría de Dios. Ninguna mala experiencia invalida la palabra y la sabiduría de Dios. Dios considera sabio, Dios considera bueno, Dios considera beneficioso, Dios considera oportuno que frente a ciertas labores estemos de a dos, por lo menos. Acuérdense que ese texto que yo acabo de poner ahí, de Eclesiastés, termina diciendo, con dos de tres dobleces, muy difícil que se rompa. Entonces, establece una tercera persona. En el caso de nosotros, esa tercera persona es Dios, que vendría siendo la primera, ¿verdad? Pero dice, bueno, si unimos a un tercero, la cosa se hace casi indestructible. En el caso de nosotros sería completamente indestructible porque está el Señor. Y en la realidad de los hechos, en la realidad, pero realidad, es que esa tercera persona en nuestras vidas siempre ha sido el que nos ha sacado a flote. Ha sido el Señor que nos ha levantado en los momentos difíciles, ha sido el Señor que nos ha aconsejado a través de su palabra o a través de la palabra enviada por un hermano o por alguien, o a través de personas que ni siquiera son creyentes y que Dios toma sus labios, ha sido esa tercera persona el que más ha sostenido nuestras vidas y el que debemos considerar. Entonces, no tratemos de decir, no, es que a mí me gusta estar solo. Usted podrá decir lo que usted quiera, pero eso no invalida que Dios tiene razón al decir que es mejor de dos. Este versículo 7 nos dice que Jesucristo le dio autoridad a los discípulos sobre los espíritus inmundos para expulsarlos de las personas. Eso dice, mire, retrocedo un poquito.
Retrocedo. Dice, después llamó a 12 y comenzó a enviarlos, en el versículo 7, de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus mundos. Dice autoridad. Por eso me encanta el paralelismo. Veamos más adelante. Dice, Lucas 9:1, dice, les dio poder y autoridad. Añade la palabra poder. Les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Eso dice Lucas. Marcos solamente dice, y les dio autoridad sobre los demonios. Usted sabe, y yo he explicado otra vez, y se lo voy a volver a repetir por si acaso alguien no lo oyó, que el poder y la autoridad son diferentes. La persona puede tener autoridad y no tiene poder. Una persona puede tener poder y no tiene autoridad. Y es lo mismo, por ejemplo, yo lo explico muy claramente porque así me lo enseñaron a mí, que es fácil, hay muchos ejemplos que dar, pero es el más simple, ¿verdad? Un policía tiene la autoridad para detener un vehículo, hacer una mano levantada y el vehículo tendría que detenerse frente a él, pero no tiene el poder para la ejecución clara. O sea, si el tipo que va en el vehículo, o el individuo que va en el vehículo, decide no respetar esa autoridad, pasa con policía y todo, que ya ha pasado, que eso ha pasado. Han habido casos que han sido firmados donde el vehículo no se detiene y atropella al policía y lo lanza lejos. Entonces el policía tiene la autoridad, pero no tiene el poder para detener el vehículo. En cambio, una persona que va sobre un tanque, digamos, un tanque, esos con tremenda oruga, se puede parar frente al vehículo y no solamente tiene el poder, o sea, tiene el poder para detenerlo. Tiene el poder porque si el vehículo se le va en contra, qué sé yo, se hace pedazo, ¿verdad? Y el tanque no sufre ni un rasguño. Entonces, pero no tiene a lo mejor la autoridad para hacer eso. Entonces, poder y autoridad son cosas diferentes. Entonces aquí dice, en el caso de Lucas, dice que le dio poder y autoridad sobre los demonios y añade para sanar toda enfermedad. O sea, para sanar enfermedades. O sea, con este aporte que nos hace Lucas, sabemos que Jesús los comisionó y le dio autoridad y le dio poder para echar fuera demonios y también para sanar enfermos. Hemos dicho antes que la autoridad sin el poder es difícil de ejercer. La autoridad, salió verso, sin mayor esfuerzo. Hemos dicho antes que la autoridad sin el poder es difícil de ejercer. Y esa es la realidad. Yo no puedo ejercer la autoridad si no tengo el poder. Eso es lo que estamos viendo ahora también en el mundo entero con las autoridades. Las autoridades, entre comillas, son autoridades hasta ahí nomás. Y lo vemos en nuestro país. Las personas hacen lo que quieren, las personas de repente dañan los bienes públicos, las personas algunas veces agreden. O sea, no hay, y muchas veces la autoridad se pierde porque muchas veces la autoridad está ligada, y es lo que le pasa también a los padres, lo que le pasa a las personas en distintas áreas. Cuando tú das un mal ejemplo o cuando tú no eres consecuente ni consistente, pierde la autoridad. Cuando la gente se siente defraudada, se pierde la autoridad. Y después ya, cuando tú pierdes la autoridad, es mejor que salgas de un lugar porque si no, nadie te hace caso. Entonces, Mateo 10:8 da una descripción más amplia de los recursos que el Señor Jesucristo les dio a los discípulos para acompañar el ministerio de la palabra. ¿Qué le dijo? Le dijo, Mateo describe, dice, sanar, o sea, Jesús le dice, sanar enfermo, limpiar leproso, y agrega esto, resucitar muerto, echar fuera el demonio. Es súper interesante porque esto amplía mucho más. O sea, Marcos dice que le dio autoridad sobre los demonios. Lucas añade que le dio poder y Mateo le agrega que además no solamente era para echar fuera demonios, sanar enfermedades, sino que aún para resucitar muertos y limpiar leprosos. Y agrega, dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Hermano, eso amplía mucho, mucho. Y quizás Jesús llega a decir en un momento dado que cosas mayores podríamos llegar a hacer nosotros en el poder. Pero cuando hablamos de cosas mayores, nunca olvide usted que Dios se mueve bajo propósito. Dios no necesita cartelearse, como decimos. Dios no necesita promoverse. Dios no necesita mostrarse en su magnitud. Dios no necesita eso. Dios actúa bajo propósito. La tendencia que tenemos nosotros es como a querer decir, bueno, nosotros somos cristianos y tenemos esta capacidad. Muchas veces Dios no respalda eso.
Y por eso hay hermanos que pasan vergüenza. ¿Por qué Dios no respalda eso? Dios se respalda a sí mismo. Dios se honra a sí mismo, no a nosotros. No a nosotros. Entonces Dios actúa bajo propósito. Dios no está esperando que tú hagas las cosas para gastarte y querer demostrarle a las personas. No. De hecho, este mismo Marco habla más adelante, refiriéndose a estas capacidades sobrenaturales. Dice, y estas señales seguirán. Y introduce la palabra señal. Y es súper importante eso. Porque Dios va a respaldar cualquier cosa que tiene un propósito de cumplir su palabra o un propósito de ser de bendición, pero no para que la gente se ande gastando de cosas. De hecho, el mal uso de los dones tarde o temprano traerá malas consecuencias. Entonces, añade, sanarse enfermo, limpiar leproso, de gracia resiste. Debemos recordar que la gracia es una impartición del don de recibir el perdón de los pecados por parte de Dios, sin considerar mérito alguno, sino por su pura misericordia. Yo voy a repetir una vez más algo súper importante y quiero que usted lo pueda recibir. Esta palabra gracia siempre se simplifica como si cuando usted es niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Eso es lógico. Nosotros podemos ser personas adultas, pero en un momento dado de nuestra vida cristiana, nacimos de nuevo y somos niños espirituales. Pero Pablo dice que a medida vamos creciendo, dejamos las cosas de niño. Y nosotros podemos entender que a usted le explique la gracia o se la explique a un niño como un regalo de Dios. Es una forma re simplona, muy mezquina de explicar la gracia. Pero para un niño es fácil de entender. Pero usted toda la vida no es niño. Y usted no se puede quedar con esa definición de gracia toda la vida, porque es una definición extremadamente limitante. Y le explico por qué. La gracia es una impartición, no es una adquisición. Pero es que bueno, no es una imputación, es una impartición. ¿Por qué le explico esto? Ya lo he explicado otras veces, pero me voy a tomar el tiempo para que podamos entender. Cuando dice de gracia, sí, te das de gracia, para que lo podamos entender. Yo más de alguna vez viví una situación como esta, donde una persona llegaba y usted le hablaba del Señor, le explicaba el Evangelio, le mostraba la palabra de Dios y lo iba guiando para que pudiera entender de que Dios, en su gracia, le perdonaba sus pecados. Esta persona escuchaba atentamente y feliz. Usted ponía sus manos sobre esa persona, oraba y esta persona hacía su casa muy feliz con usted. A la semana siguiente, llevaba donde usted para decirse que se sentía tan culpable y tan pecador como siempre y que ya no sentía como que Dios le había perdonado sus pecados. Usted volvía a repetir la misma operación, explicarle la palabra, orar por esa persona y esta persona nuevamente se iba contenta a la casa, pero la semana siguiente volvía con lo mismo, que no sentía que Dios le había perdonado. Resumidas cuentas, esa persona no halló gracia ante los ojos de Dios. Pastor, pero ¿cómo puede decir eso? Es así, porque la gracia es una impartición que da Dios donde usted no tiene que explicarle que lo perdonaron. Usted se siente perdonado desde la punta de sus cabellos hasta la punta de los pies. Lo inunda el perdón de Dios. Eso es la gracia. La gracia es una impartición. El perdón de pecado no se explica, se siente, usted lo percibe, usted sabe que Dios le perdonó y no tiene que venir ni una persona porque eso es algo sobrenatural. El recibir el perdón de Dios en su alma es algo sobrenatural. El movernos en Dios es sobrenatural. Hay gente que van a pasar años y que siempre cree que por eso cree que no está perdonado y por eso hay personas que no han recibido esta impartición. Miren lo que estoy diciendo, es súper fuerte. No han recibido esta impartición de Dios, que siempre andan tratando de hacer méritos para justificar supuestamente esta gracia, como que andan tratando de agradar a Dios con el propósito de ser perdonados. No tratan de agradar a Dios porque lo aman, sino porque quieren decir, bueno, quieren obtener como ese porotito extra que lo ayuda a entrar, le ayuda a entrar al cielo, entre comillas. Y hay mucha gente en la iglesia
que se maneja de esa manera en su subconsciente, porque no ha sentido que Dios la ha perdonado, no ha recibido. Entonces la gracia es una impartición de Dios que me hace que yo pueda sentir el perdón de Dios de la punta de los cabellos, ahora hasta la punta de los pies. Ahora, ¿por qué y no habría, por qué esto no sería un acto de fe? Decir, bueno, yo recibo a Cristo y la gracia me tiene que venir. Porque de alguna manera Dios establece ciertos patrones que nosotros ignoramos. Porque la misma Biblia dice claramente, muy claramente, dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Con todos los años que llevo sirviendo al Señor, buscando de Dios en mi imperfección y mis pecados, he llegado a una conclusión. Muchas veces la soberbia se esconde de humildad, pero como Dios descubre y conoce los corazones, a Dios nadie lo puede engañar. Y Dios sabe lo que hay en el corazón, aunque la persona aparente humildad o aparente ciertas cosas, Dios sabe si hay soberbia o no. Entonces dice que Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. La humildad es una actitud de reconocimiento, una actitud que se manifiesta de muchas maneras. Esa actitud se manifiesta en reconocer mis errores tanto a las personas como a Dios, se manifiesta en el hecho de decir yo no apruebo aquello que fue malo. Bueno, hay muchas cosas que se manifiesta la humildad. Entonces, debemos recordar entonces que la gracia es la impartición del don de recibir el perdón de los pecados por parte de Dios, sin considerar mérito alguno, sino por su pura misericordia. Recordemos que Jesucristo varias veces, al sanar a un enfermo, les decía, tus pecados te son perdonados, que era lo más importante, más que quedar sano. Eso traía contradicción, eso traía problemas, porque uno decía, ¿quién es este para perdonar pecados? Entonces Jesús le decía, ¿eso te ofende? ¿Le ofende a usted? Bueno, se dirige al enfermo y dice, levántate y anda. En el fondo, ¿qué es lo que era? Porque Jesús dice tan claramente, como porque Jesús nos sitúa a nosotros en una realidad súper importante, como que quiere darnos un par de cachetadas y decirnos despierten. Porque en su enseñanza añade, ¿de qué te sirve entrar con morir con todo tu cuerpo sanito y irte al infierno? Entonces, Jesús dice, la enfermedad o las limitaciones físicas no tienen importancia en esta realidad de este mundo, porque tú estás preocupado de eso, pero a lo mejor con todo tu cuerpo sanito al infierno. Entonces Jesús dice, pónganle importancia a lo eterno, aquello que trasciende, aquello que va más allá, con una promesa clara, hermano. Usted mira ahora su cuerpo, no sé, ya nosotros los que estamos pasando cierta edad nos estamos dando cuenta de los achaques, de las cosas que se nos están viniendo encima, o se nos vienen encima, o que estamos viviendo. Y este cuerpo se empieza a poner gravoso, se empieza a poner complicado porque tiene distintas dolencias. Entonces, ¿pero qué pasa? Nosotros sabemos que está la esperanza abierta de alguien que no mintió, que dice que este cuerpo no da para más, pero vamos a recibir un cuerpo glorificado, diferente. Entonces, eso debería ser para usted motivante y esperanzador, ¿verdad? Y por eso, más que preservar su propio cuerpo, por favor, no estoy diciendo, no me malinterprete, no estoy diciendo que usted sea descuidado y que, no sé, si usted no puede tomar café, tome litros de café, y no sé, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces le damos mucho más importancia a cosas que la Biblia no le da tanta importancia. De hecho, usted puede ser parchado por todos lados para subsanar deficiencias que tenga en su salud, pero no va a obtener un cuerpo nuevo. Ahora sí, con las cosas que hay de la ciencia que están haciendo esqueletos mecánicos y una serie de cosas y están tratando de reemplazar ciertas piezas, podría que usted por tener algo, pero su alma es lo más importante. Entonces Jesús le dice a la gente, tus pecados te son perdonados. Vamos un poquito más, dice, en Marcos 6:8 dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Vamos,
Esta indicación de Jesucristo de no llevar cosa alguna en el desarrollo de su ministerio, para algunos tiene la implicancia de que la comisión era de corto tiempo. Hay algunos comentaristas que dicen que eso era porque la comisión era de corto tiempo. Sin embargo, Jesucristo más adelante vuelve a enviar otro grupo y esta vez les dice que lleven de todo. Y el tiempo de la comisión, al parecer, no es más largo. O sea, aparentemente este argumento de decir, no, es que la comisión era cortita, no, aquí hay otra cosa que es más importante que eso. La única e importante razón de esta orden es que todo discípulo que sirve al Señor Jesucristo debe aprender a vivir por fe y en fe, porque de otra manera servirá en la carne y cosechará obras muertas de las cuales tendrá que arrepentirse, Hebreos 6:1. Entonces, y esto es típico de la iglesia, mucha gente batallando y luchando. Entonces, la única razón de esta orden es que tú tienes que aprender a vivir dependiendo de Dios. Ahí tenemos el caso de Elías, que usted lo ve ahí en el arroyo de Querit, donde los cuervos lo alimentan con carne, con pan, y tiene agua para tomar durante el tiempo que Dios lo tiene parado ahí. Él tuvo que depender de Dios, y después cuando el Señor lo manda a Zaresta, eh, donde en la casa de la viuda que tenía solamente, acuérdense usted que la viuda tenía solamente un poquito de harina y algo de aceite, y le dice, bueno, me como esto y nos vamos a echar a morir porque ya no hay más que comer. Entonces dice, bueno, Dios va a proveer. Hermano, ¿sabe por qué es importante? ¿Sabe por qué es importante aprender a depender de la provisión sobrenatural de Dios en todo momento? Yo soy un hombre convencido porque lo he visto en mi tiempo ministerial. El que no aprende lo que es el suministro sobrenatural de Dios en el ministerio, tarde o temprano traicionará a Cristo. Y no lo va a hacer intencionalmente, a lo mejor lo hace. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como la gente alguna vez, hay gente en la iglesia, hermano, que presiona a los pastores para ellos gobernar la iglesia. Y le dicen, pastor, si usted no hace lo que yo digo, yo voy a retirar mis diezmos. Y el pastor recibe un sueldo a base de los diezmos, entonces si no o cosas por el estilo. Y hay gente que más de alguna vez me dijo a mí eso y me dieron ganas de decirle que su dinero perezca con usted mismo, le dije. Como lo dijo Pablo. Pero no, o sea, usted tiene que saber que usted tiene que actuar en todo momento correcto y no ceder. Y de repente hay hombres de Dios que en el transcurso de la vida son puestos a prueba y es tanta su necesidad, o tienen hijos, tienen familia y que están sirviendo y de repente ven que la provisión no está y de repente hacen cosas que no están bien o se meten o comparten en negocios que no, la tentación siempre está, y eso es traicionar el evangelio, ¿verdad? Y hay otros que su corazón se llena de ambición. No que eso no debe pasar. Entonces, debemos entender que la provisión nuestra viene de Dios y no de hombre alguno. Entonces, que Jesús los mandara en esa condición, de decirle, no lleven nada, no lleven alimento, no lleven nada para cubrirse, no lleven una ropa de repuesto, vayan con solamente lleven un bastón para afirmarse que es una actitud recontra humilde de un pastor, de oveja, prácticamente. Los mandó así. Pero el propósito no es porque la comisión solamente es corta, el propósito principal es todo hombre y mujer que sirve a Dios debe aprender a vivir por fe y en fe, para no ser extorsionado, para no ser tentado por el diablo a lo incorrecto. Es una prueba que debe pasar, porque aquel que no la ha pasado y siempre procura en la carne la obtención de su recurso, va a tomar muchas decisiones. De hecho, muchas obras que se hacen en la iglesia o en la vida personal son de mucho esfuerzo, de mucho empuje. Están sirviendo a Dios a base de un esfuerzo personal gigantesco. Entonces la gente se pregunta, oye, ¿y ese Dios que te provee todas las cosas? ¿No debería estar ahí Él ayudándote y no haciendo tanto esfuerzo? Hay gente que aún ven, se desprende de todos sus bienes que son básicos para vivir y lo justifican diciendo, bueno, es que esto es palabra de Dios. Sí, pues muy cierto, tú te puedes desprender de lo que Dios te ordenó después de Él, pero no de lo que Dios no te ordenó. Entonces hay gente que a base de ñeque, a base de esfuerzo. Yo me recuerdo que un tiempo atrás yo tuve una situación con un amigo muy querido mío, que era parte de la obra de Dios.
y el cual yo sé que eso nos distanció un poco, porque yo tomé una decisión de no apoyar una cosa y, digamos, una situación de financiamiento. Y me recuerdo que yo tenía que poner la firma en un documento, y cuando yo leí el documento, porque yo era un directivo de la congregación, el documento él estaba pidiendo, o sea, yo figuraba como su jefe, su empleador, en la iglesia lo era, pero yo tenía que firmar. Y cuando yo leo el documento, él estaba pidiendo un préstamo bastante grande para poder suplir, a nombre de él, para poder suplir una necesidad que había en la iglesia, o un proyecto que está. Entonces dije, yo no voy a aceptar eso. Y rechacé eso y no quise firmar el documento. Porque no me parecía correcto que él tuviera que estar exponiendo a su familia como un pésimo testimonio, se endeudó y no era lo que Dios quería. Entonces de repente estamos abogando en la carne, y obras muertas, porque a la larga, porque la Biblia dice que no vamos a repetir de obras muertas. Si usted lee un poquito más adelante, creo que en el capítulo 8 del mismo Hebreo dice, y Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Es muy importante que tenga cuidado, hermano, porque una obra muerta, se lo voy a explicar una vez más, una obra muerta es todo lo que se hace para Dios y en el nombre de Dios y que Dios nunca ordenó y que Dios nunca te dijo que lo hiciera. Entonces, como Dios no lo dijo que tú lo hicieras, no está en la mente de Dios ni los pensamientos de Dios, Dios no tiene por qué bendecir eso. Entonces, hay cosas que se hacen en nombre y que, pero hermano, estas cosas parecen muy nobles, parecen muy de Dios, por eso dice, tales cosas tienen apariencia dice el mismo hebreo, tales cosas tienen apariencia de duro trato al cuerpo, de nobleza, de muy de Dios, pero no son de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos tomando decisiones en la carne, en la voluntad, se generan obras muertas. ¿Y qué es lo que es una obra muerta? Lo que se hace en nombre, y que generalmente no deja ni un fruto, no hay fruto, por eso se llama obra muerta. Y los judíos acostumbraban a honrar a Dios con obras muertas, con tradiciones que no tenían ni un fruto, obra muerta. Y las imponían como mandamiento y enseñaban a que la gente a cumplirlas, pero no quedaba fruto en su mano no quedaba fruto. Y es triste saber que trabajaste y te esforzaste y que al final no quedó nada. Por eso cuando nosotros tenemos algo, y por eso cuando usted le piden algo, usted tiene que encerrarse en oración con Dios y preguntarle, Dios, ¿tú quieres que yo haga eso? ¿Es lo que tú quieres tú para mi vida? ¿Es lo que tú crees que yo tengo que hacer? Pero nosotros realmente somos presionados psicológicamente. Yo más de alguna vez lo viví, presiones psicológicas, sobre todo cuando era bien lolo, como decimos, sos bien joven, y estaba recién llegado a la iglesia, algunas veces te querían meter cuánto cargo había para que tú hicieras muchas cosas, y realmente en el entusiasmo o en la emoción, porque usted decía, tú tratabas de decir no, pero te decían, pero usted sabe que el Señor va a estar con usted sabe que el Señor lo va a ayudar, y al usar al Señor como argumento, tú terminabas cediendo. Pero eso es una manipulación asquerosa, que no hay que aceptarla nunca. O sea, por eso yo siempre le digo a la persona, no me conteste ahora, vaya a su casa, ore, y una vez que tenga clarito, me da la respuesta. No en este ambiente de presión. Igual que cuando había gente que en un momento estaban hablando en la iglesia, estoy hablando de la congregación que yo tuve que dirigir, porque la que yo no estuve a cargo, yo no podía intervenir en eso. Pero había gente que de repente estaba escuchando que se presentaba y se emocionaba y decía, hermano, yo quiero hacer un donativo de tanto dinero para esto. Entonces yo inmediatamente, después de terminar el culto, le decía, mira hermano, yo la libero de esa situación, hermano, vaya a su casa y piense lo que va a hacer. Porque tomar decisiones impactado por un hecho emocional puede ser que usted después se arrepienta o se dé cuenta que tomó decisiones sin consultar al resto de su familia o hizo algo de usted. Entonces, muchos de los líderes aprovechan esa emocionalidad y después presionan para que se cumpla. No, nosotros tenemos que actuar bajo otra prima. La gente no puede estar tomando decisiones por la presión emocional que lo rodea. Usted tiene que tomar decisiones basadas en la fe, basadas en la oración, basadas en la comunión con Dios. Y que Dios le diga lo que tiene que hacer. Entonces, muchas veces se producen esos hechos que yo consideraba muy deshonestos. Porque tú puedes crear un clima emocional propicio para lograr, y yo lo vi, y vi gente y líderes manipulando el clima emocional
para obtener ciertas cosas que querían obtener de la congregación. Eso no es de Dios, eso no es correcto. Y las personas que hacen eso tendrán que dar cuenta. Por eso dice la Biblia que nuestro culto debe ser racional. Y lo dice claramente Romanos 12. Racional significa que cuando estamos rindiendo culto a Dios, no solamente está participando nuestro espíritu, sino nuestra voluntad y nuestra razón. Somos personas que estamos razonando de lo que estamos haciendo. Porque sería triste. ¿Cómo cree usted que sería un acto de adoración en el cual usted se impactó, dio gracias a Dios, adoró a Dios y entregó algo a Dios? Y después en el camino usted empieza a pensar y se empieza a sentir arrepentido. Ese pensamiento de arrepentimiento, pequeño o grande, ya invalida su adoración. ¿Usted me entiende? Ya invalida. Porque dejó de ser de fe y hay duda. O sea, parece que metí las patas. Ya en eso, como esta es una relación con Dios, ya no hay adoración ahí. Solamente hay que pedir perdón y arrepentirse. Porque la Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. Y cuando yo dudé de haber hecho algo, dije, oh, no, esto no tenía que haber hecho, parece que estoy apresuradamente, dejó de ser un acto de fe para pasar a ser un acto de pecado. Es fuerte lo que estoy diciendo, pero yo no estoy diciendo lo que yo creo, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y Marcos 6, día 11, ya estamos rondeando, y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio dice, para testimonio de ello. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Dios mío, este texto habla de cosas de tolerancia, tolerable, más tolerable. Dice, si no recibieren, si no oyeren, veamos. Antes de analizar este pasaje, el paralelo de Mateo nos dice que Jesucristo acotó a qué personas podían hablar y ministrar. Si leemos el paralelo de Mateo, dice, por caminos de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. O sea, Marcos nos dice eso, no lo pone, y ni Lucas, pero Mateo especifica que además hay una instrucción específica, sino antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo dice Mateo. O sea, Mateo añade esto, que es súper importante. No se vayan a meter a todas partes. Al igual que la Gran Comisión, Jesucristo establece prioridades. Y por ahora la predicación del Evangelio se centra en las ovejas perdidas de Israel. Muchas veces nosotros decidimos a quién, dónde y cuándo realizar la Gran Comisión. Sin embargo, no debemos hacerlo. Solo debemos preguntarle al Señor Jesucristo. Él ya lo tiene todo planeado y diseñado. ¿Dónde quieres que yo vaya, Señor? ¿A qué personas quieres que vaya? ¿En qué lugar? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, muchas veces nosotros actuamos de una manera insensata. Llegamos a un lugar donde nadie, pero absolutamente nadie, nos toma en cuenta. Y tenemos un fracaso rotundo. Pero si hubiésemos orado, nos habríamos dado cuenta que hacia el otro lado, en la dirección contraria, y 2 cuadras más allá, Dios tenía preparado el corazón de esa gente y nos había recibido con los brazos abiertos. Porque Dios sabe dónde Dios preparó el terreno. Porque nosotros, escuche esto, una vez más, le voy a recordar lo que vimos en el libro Mi experiencia con Dios. Nosotros nos unimos al trabajo que Dios está haciendo. Nosotros no generamos las oportunidades de trabajo. Dios está obrando en la tierra y Él nos invita a ser partícipe de su obra. Nosotros no diseñamos, no generamos, no hacemos nada. Nosotros participamos, somos honrados por Dios en acudir al lugar y a los hechos que Él ya preparó de antemano y del cual nos da el tremendo privilegio de ser parte. Cuando Dios le permite a usted intervenir en una vida para enseñar, Dios está trabajando con esa persona o está preparando a esa persona, a usted lo invita a ser parte de su trabajo y usted es muy, muy bendecido.
Y Jesús da golpes fuertes, hermano, a nuestra vanidad. Porque Jesús le llega a decir, y si tú crees que eres algo, eres un siervo inútil. Porque lo que tenías que hacer, hiciste. O sea, en este manejo de relacionarnos con Dios hay que tener mucho cuidado de entender que el que lleva la batuta aquí siempre y nunca la perdió es Dios. Él dirige la orquesta. Él es el jefe de obra, él es el arquitecto, él es el que tiene el diseño original. Él es el que le dice a Moisés, procura hacer todo de acuerdo al diseño que se te mostró, no de acuerdo a tu idea. Dios ya tiene un diseño. Y la Biblia dice que las cosas de este mundo son figura y tipo de las cosas celestiales. O sea, la cosa está clarita. El que tiene el diseño, el que tiene el plan es Dios y nosotros nos unimos a Él. Entonces aquí le dice claramente, no vayan por camino de gentiles ni se metan en ciudad de samaritanos. Puede que en un momento en el camino un samaritano le haya dicho, por favor, pase, y esta persona se sienta emocionalmente muy tocada, pero no tiene que hacerlo. Y no faltará el canuto que dirá, o el cristiano que dirá, oye, qué falta de amor. Es que la instrucción fue no hacerlo. Eso le costó caro en el Antiguo Testamento a un profeta, que se le dijo que no tenía que seguir por cierto camino. Vino otro profeta y lo engañó, o sea, no tenía que ir a alojar en una casa, y lo llevó a su casa y al final terminó el profeta muerto por desobediencia. Bueno, así es. Lo que le estoy diciendo es que las instrucciones son esas. Y no podemos actuar por emociones. Ah, pero es que tú eres un hombre cerrado o eres una mujer muy cerrada. Es que Dios ya dijo lo que hay que hacer. Y si no dice lo contrario, ahora el mismo Dios te podría decir, mira, ahora yo quiero que vaya y haga esto, porque el mismo Dios que dijo esto, después dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. O sea, Él sabe cuándo, cómo y dónde. Él tiene el control de los tiempos, Él tiene el control de todas las cosas. Y eso ha sido nuestro rol, hermano. Si en algún momento hemos fracasado es porque no hemos medido nuestros propios tiempos. Lo primero que debemos entender es que el Señor Jesucristo da instrucciones precisas de lo que va a suceder y lo que debemos hacer cuando suceda, o una de las cosas era llegar y una de las cosas era llegar, bueno, voy a leer de nuevo, dice, nos da instrucciones precisas de lo que va a suceder, nos muestra, y qué debemos hacer cuando las cosas sucedan. Y una de las cosas era llegar a un pueblo o ciudad donde habrá una casa que los va a recibir y deben permanecer en esa casa hasta el final de su visita. No debe haber nada que distraiga el propósito por el cual están allí. Entonces van a esa casa, entran y salen de esa casa. Los padres dicen, no vayan de casa en casa. ¿Por qué? Porque eso es un motivo de distracción. Estar queriendo, nada tiene que distraerlo. Esto es un propósito, estamos metidos en esto, es lo que tenemos que hacer. Jesucristo da a conocer que es algo muy típico de que las personas tengan la tendencia a menoscabar las virtudes de aquellos que son cercanos. Ah, perdón, esto se me coló en el otro, del otro. Perdón, no lo saqué. A diferencia de nuestros pensamientos muchas veces exitistas, porque todo éxito para nosotros, donde no podemos pensar que en una campaña de evangelismo se fracase. Hermano, nosotros no podemos hablar de fracaso en una campaña de evangelismo, porque eso sería terrible. Jesucristo advierte de personas, de casas, de pueblos y hasta ciudades que no van a recibir el evangelio, ni al portador de esto. O sea, iban a llegar y en algunos lugares no los iban a recibir. Es un fracaso. Estás en una campaña de evangelismo, fuiste a evangelizar y no te tomaron en cuenta. Y nosotros generalmente parchamos eso. No, Jesús advierte, esto está en las posibilidades que nos presenta Jesucristo. Que no te reciban, que no te atiendan, que no te escuchen. La respuesta a esta indiferencia y rechazo activo es abandonar el lugar y repudiar tal actitud en testimonio para el día que será llevado a juicio. Entonces Jesús le dice, vayan y sacudan sus calzados, el polvo de ese lugar. Como testimonio, eso es de sacudir el polvo, es una actitud de rechazo y de testimonio. Y nada más, y se acabó. Esa es toda la acción que hay. Y ya, o sea, hermano amado, el negocio es del Señor, no es nuestro. Nosotros ponemos lo mejor de nosotros
y nos disponemos al Señor para que Él nos use. Pero el negocio es del Señor. Y Él sabe dónde y cuándo. Y hay momentos en que Él sabe que en algunos lugares lo único que nosotros vamos a hacer, aunque suene terrible, aunque suene horrible, es testigos para juicio de las personas y del lugar. Él lo está diciendo ahí. Y no se va a ganar ni un alma. Entonces nosotros no podemos decir, pero ¿cómo? Pero eso es lo que dice. Testigo, dice, para testimonio del juicio. En una de las versiones dice claramente, usted la de los 3 pasajes, para testimonio. No vamos a hacer otro. ¿Eso es un fracaso? No es un fracaso. El negocio es de Dios. El negocio es del Señor. No es nuestro. Él sabe dónde. Lo que tenemos que preocupar es que nosotros no seamos los culpables del fracaso. ¿Y cuándo somos los culpables del fracaso? Cuando nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos mandó por nuestra cuenta. Vamos a lugares que Dios no nos mandó, hacemos cosas que Dios no nos dijo que hiciéramos, porque estamos en bollo de decir, no, tenemos que trabajar para el Señor. Dios no quiere que trabajes para Él. Dios no quiere que trabajes para Él. Dios quiere que trabajes con Él, que es diferente. Dios no te necesita a ti, ni me necesita a mí. Somos unos privilegiados en ser partícipes de la obra. Dios no quiere que hagas cosas para Él. Dios quiere que te unas a su obra. Y durante mucho tiempo fuimos enseñados a hacer cosas para Dios. Y eso trajo mucha frustración y fracaso. Nosotros no tenemos que hacer cosas para Dios. Tenemos que hacer las cosas que Dios ya tiene preparadas. El mismo Jesús lo dijo. Dios de las cosas que Dios preparó de antemano. Pablo también lo dice. Para las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, Dios ya tenía un plan, no tiene nada más que hacer, tenemos que cumplirlo. Y tenemos que aprender a unirnos a Dios. Y eso requiere oración, eso requiere búsqueda de su voluntad, eso requiere estar ahí en presente, que es lo que plantea el hermano Ruiz. Decía yo, primero dice, cuando yo ya quería, dice el hermano Ruiz, puso un mapa del mundo y se puso a orar y se puso a investigar en la biblioteca mientras estaba orando, dónde eran los lugares menos evangelizados para establecer su iglesia. Al final dice que orando, Dios le llevó a su propio país, a Estados Unidos. Sacó el mapa del mundo, dice, y puso un mapa de Estados Unidos. Y ahí dice, estaba en la biblioteca investigando la estadística de los lugares donde haya menos gente que se evangelizara, menos iglesias. Va y dice que llegó a determinar 3 lugares. Un lugar allá cerca de Nueva York, un lugar allá en California, que era el condado de Orange, y otro más. Y dice una vez, dice que le escribe a una persona que está en la directiva del condado, de la obra evangelística del lugar, y le escribe diciendo, mire, yo no lo estoy escribiendo para pedirle ayuda de nada, pero yo le estoy preguntando, ¿qué le parece a usted si yo fuera a abrir una iglesia allá en el condado, específicamente en la ciudad de Salva? Entonces dice, mire lo que es la obra de Dios. Dice que al mismo tiempo que él estaba escribiendo esa carta, el hombre al cual estaba escribiendo, le estaba escribiendo una carta porque había escuchado del deseo de abrir una obra nueva y le dice, he sabido que usted desea abrir una obra nueva, ¿qué le parece si esa obra la hace en el condado de Orange? Y las cartas se cruzaron en el correo. Entonces está la respuesta de Dios. Claro, cuando usted busca va a encontrar respuesta de Dios porque él mismo lo dice. Tocad y se abrirá, buscad y encontrarás, pedí y se os dará. O sea, pero eso requiere esfuerzo que la gente no quiere. La gente quiere una oracioncita simplona y recibir respuesta. No es un proceso de búsqueda en una relación con Dios. Bueno, la respuesta a esta indiferencia y rechazo es abandonar el lugar y buscar tal actitud y testimonio para el día en que será llevado a juicio. Mateo 10, 11 al 13 dice, nos aporta el criterio para llegar a una casa para posar. Los discípulos debían indagar. Mire, eso es interesante porque dice aquí ahora interesante porque dice los discípulos debían indagar, informarse quién era en la ciudad era digno, quién en la ciudad era digno para posar allí. Y al llegar al lugar, su sola presencia, dice, llevará paz a esa casa. Y esa paz permanecerá si son dignos. Si no, la paz se volverá con ellos. Me encanta esto. Porque no dice, vamos a llegar a una ciudad, vamos a llegar a un pueblo y ¡pum! Cohorte baja, vamos a tener una casa. Va a venir una persona y dice, oye, yo tuve un sueño y soñé que usted venía. Podría ser el caso, no está exento. Pero muchas veces nosotros pescamos todas esas cosas y las convertimos
en una cosa mística. Y mucha nuestra relación con Dios es espiritual y no mística. Y en lo espiritual Dios usa muchas formas. Pero debemos manejarnos en lo que Dios nos dio, en las capacidades, en el intelecto. Entonces llegaban a un lugar y dice que tenían que conversar con la gente y averiguar, y dice informarse si había una persona digna en ese lugar para ir a posar. Y ellos iban allá. Y al llegar, dice, al entrar a esa casa, la paz que ellos llevaban reposaría en esa casa y se quedaría en esa casa si la gente era digna. Eso lo aporta Mateo 11 al 3, no está en Marcos. Jesucristo dice que cuando llegue el día del juicio y la ciudad o aldea que no recibió a estos enviados tendrá un castigo menos tolerable de lo que será para la ciudad de Sodoma y Gomorra. Luis Arroyo dice, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra. Esto significa que para la otra ciudad será menos tolerable. Las causas fueron las cuales de estas ciudades fueron destruidas por Dios por colmar la copa de pecado. Estaba hablando de Sodoma y Gomorra, ciudades que fueron destruidas por Dios por copar la copa de pecado. O sea, esas ciudades eran una ciudad muy grave. Sin embargo, Jesús dice, va a ser más tolerable el castigo para esa gente que para esta ciudad que rechazaron. No sabemos cuáles serán esos castigos, no tenemos idea. Pero sí podemos decir algo súper importante que este pasaje nos revela, que hasta en eso Dios es justo, porque los castigos no serán igual para todos, sino que dará conforme a lo que merece cada quien y cada cual. Aquí el castigo es por mérito, la salvación es por gracia. Pero aquí dice que será más tolerable. Si dice será más tolerable, significa que hay medidas de castigo. Y hasta en eso Dios es justo. Dios es alguien en quien confiar. Usted puede poner su vida con absoluta tranquilidad en las manos de Dios y sabrá que Dios nunca va a fallar, porque Él es justo, Él es fiel, Él es verdadero, Él es digno, Él es misericordioso, Él es poderoso. Muchas otras cualidades. Usted pues tiene la tranquilidad de saber que puso su vida en las manos de alguien extraordinario, su Dios. Nunca debe sentir miedo, pero lo sentimos porque somos humanos, porque Dios está con usted. Y Dios nunca lo abandona. Lo único que usted debe entender es que cuando los tiempos son malos, Dios está formando su carácter, pero no va a dejar que esos tiempos lo afecten más allá de lo que usted pueda resistir. Siempre va a haber la salida. Entonces, no es que Dios lo abandonó, solamente Dios está trabajando con usted, porque Él es de absoluta confianza, Él es justo. Y en esta circunstancia de los castigos, también es justo. Y por último terminamos con estos dos. Y saliendo predicaban a los hombres, que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los apóstoles empiezan a cumplir el principal propósito de su comisión. Ellos predicaron a las personas que debían arrepentirse de sus pecados y debían volverse a Dios. Es interesante, porque eso era lo importante, predicar el arrepentimiento de pecados. Esto empezó con Juan el Bautista y siguió con Jesús. Ya más el reino de los cielos ha llegado. Entonces, también su predicación está acompañada de señales, como era el hecho de sanar enfermo o echar fuera un demonio, o hacer alguna otra cosa. Son señales. Se usan para despertar fe. Se usan para que las personas crean. No son una forma de que Dios andar sanando a todas las personas. No. Porque Dios no, como una vez más digo, lo importante es salvar el alma y no tener el cuerpo completamente bien e irnos al infierno. Aquí se agrega algo que no fue instruido por Jesucristo, no fue dado por Jesús. Ni en ninguno de los tres pasajes aparece que Jesús dio instrucción de eso, que era ungir a los enfermos con aceite. En ninguno de los tres pasajes dice que Jesús le dijo, vayan y unjan con aceite. Pero dice aquí, y solamente en dos pasajes del Nuevo Testamento, uno en Santiago, dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos y unjan con aceite. Y este pasaje, que hablan de ungir con aceite a los enfermos. Este pasaje está avalado por Jesucristo y el otro, eso también está avalado por Jesús, pero está dicho por un escritor que fue uno de los discípulos. Entonces, en la antigüedad, esto se hacía por varias razones. El aceite se usaba, a veces era un gesto de hospitalidad o de la acción habitual, la unción con aceite o echar aceite.
un gesto de hospitalidad. También los enfermos o heridos eran ungidos con aceite o ungüento como medicina. O sea, el aceite lo usaban como ungüento, pero también lo usaban los profetas para consagrar reyes y sacerdotes, que eran ungidos con aceite como un símbolo externo de la unción interna del Espíritu. Acuérdense que la Biblia llama unción al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que era lo que recibían los reyes y profetas para ejercer su labor ministerial o de gobierno. El ungir con aceite a los enfermos es un acto de fe. El aceite no es milagroso, pero nos recuerda de dónde viene la sanidad. De repente hay gente que es media carismática y siente que el aceite tiene un poder. Y yo escucho a gente que, mira, hermano, este aceite es un aceite especial, es un aceite poderoso. Dios mío, el aceite no es poderoso, es Dios el poderoso. Dios es el que tiene que ser exaltado. Si Dios dice unjan con aceite, es idea de un contacto, es la idea de una representación, un símbolo, y es la idea de la necesidad del creyente de un contacto de las personas. Entonces, no es algo malo ungir con aceite. No es tampoco algo que no se pueda hacer. Usted lo puede hacer, pero es un acto de fe. Y evite siempre ungir con aceite a personas que van a ver en el aceite el elemento de salvación. Mejor no lo haga, ponga solamente las manos, ¿verdad? O explique bien que el aceite no es poderoso porque después a lo mejor van a andar vendiendo la pomada. Perdone, oye, ese hermano tiene un aceite poderosísimo. Un toque nomás, un toque de dedo, ya te sana. O sea, se vino abajo todo el testimonio de Jesús con eso. ¿Verdad? Todo se nos vino abajo. Y hay pastores y siervos que se juegan con eso. Les gusta que hablen de ellos de esa manera. Dios mío, a mí me da escalofrío saber que tú le puedes estar robando la gloria a Dios, porque dice que Dios no comparte su gloria con nadie y hay de aquel que trata de tomar la gloria de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque las tentaciones no solamente son de tipo sexuales, las tentaciones no solamente son de dinero, las tentaciones también están ligadas a egos, están ligadas a querer, como lo acabo de decir, estos pastores que se juegan con, ay, se habla de un hombre poderoso, tenga cuidado de eso. Entonces, el ungir con aceite era parte de esto. Y hermano, ahí se termina el estudio de este pasaje que traté en lo, traté en lo posible de añadirle todos los detalles que pude. Traté de añadirle todo lo que fuera bendición. Así que, mi hermano, yo cierro la grabación aquí y